Mil gracias. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué? No escucho. Hmm, no sé. ¿Tú cómo crees? Muy bien, excelente. ¿Sí? Yo como que... ¿Cómo estamos? ¿En serio? A ver, ¿cómo expresamos que estamos abiertos y felices de estar aquí hoy? ¡Eh! ¡Bravo! ¡Qué maravilla! Me encanta energizarnos con todas las ganas de estar acá. Qué bien, me encanta. De mi parte estoy muy feliz y muy agradecida de estar acá con ustedes y sobre todo de que ustedes estén dedicando este tiempo y este espacio para reflexionar, para conectarnos con todo lo que está sucediendo en nuestros espacios, en nuestro país. Entonces, si quieren podemos comenzar con la presentación, por favor. Gracias. Y vamos a comenzar con un momento de encuentro, porque estamos aquí y no estamos solos, estamos en grupo, somos un colectivo. Y la primera invitación que quiero hacerles es que toda la mañana que vamos a estar juntos, sintamos que somos y que en ese somos nosotros estamos también invitando a nuestros niños y nuestras niñas, todas las familias, los vecinos, los socios, todos aquellos quienes hacen parte de nuestra vida cotidiana. Entonces, hagamos algo, si están de acuerdo. ¿Se animan? Ok. Vamos a levantarnos, por favor. Y nosotros aquí estamos y estamos dentro de un recinto. Vamos a conectarnos con el espacio, pero también vamos a conectarnos con nosotros mismos. Entonces, vamos a dedicar en silencio y con la libertad de moverme y vamos a observarnos, vamos a buscarnos con la mirada. Vamos silenciosamente a decirle al otro, hola, buenos días. En silencio. Porque queremos también poder reconocer y conectarnos con las personas que están allá atrás. Entonces, vamos a mirarnos. Ahora vamos a recorrer el espacio donde estamos con nuestra mirada, observando, sintiendo, percibiendo. Y podemos también detallarlo. Entonces, yo puedo generar un marquito con mi mano o puedo buscar una argolla y enmarcarla con mi argolla. Y así puedo ir recorriendo el espacio y vamos a quedarnos en un punto. Vamos a quedarnos en un punto específico. Ese punto específico donde yo estoy es mi lugar feliz. Traigámoslo a mi imaginación.
¿Qué lugar feliz es? Yo estoy viendo unas nubes que habitan a seres muy especiales que me acompañan. ¿Y ustedes? ¿Qué ven? ¿Quieren compartir? ¿Sí? Me enfoqué en las flores. Las flores son tu lugar feliz. Sí. Colores. De esas flores que están hermosas. ¿Y Sí. qué te hacen sentir? Tranquilidad, paz, alegría y mucha nostalgia. Ah, me conecto contigo, tengo fascinación por las flores. ¿Alguien más quiere compartir? A ver, chicas, es que tenemos 2 personas ayudándonos demasiado lindas. Hola. Hola, hola. Ajá, ahora te escuchamos. Gracias, buenos días. Me enfoqué en una de las luces de arriba y cuando dijo que pensáramos en un lugar feliz, pensé ¿Sí? en el hogar de mis papás, porque son luz, ellos son luz para mí y para todos los que los rodean. Imagínense, entonces venimos de las nubes hacia las flores y hacia el hogar de los papás. ¿Alguien Hola. más? Hola, acá. Buenos días. Aquí. Ok. Sí, cuando dijo que tomáramos una argolla, Ajá. tomé el anillo de mi matrimonio y esto me llevó a mi hogar, a mis hijos, Ok. a mi familia, Ok. que son mi sostén. Ujú. Perdón. Ellos son mi seguridad, son la base por la cual lucho cada día y son mi lugar seguro. A usted, gracias por compartir. Miren, hace algunos años estuve recorriendo algunos centros educativos en Colombia, yo soy colombiana, y por 17 años mi familia fue a IOTU, una organización social donde tuve la oportunidad de diseñar toda la experiencia educativa que voy a compartir con ustedes hoy y también donde tuve la oportunidad de liderar un equipo que ha logrado muchas de las cosas también que vamos a compartir hoy. Y con el equipo estuvimos recorriendo algunos espacios. Este es un centro educativo en Manatí, en la zona Caribe colombiana, donde tuve la oportunidad de conversar con 2 maestras de esta aula. Maestras es a los adultos, como les llamamos nosotros en Colombia, que acompañan a los niños y las niñas. Y ellas estaban muy orgullosas de su espacio. Ellas estaban convencidas de la calidad que estaban dando en el servicio a los niños. Y fueron muy abiertas y pudimos profundizar sobre qué nos estaba a nosotros generando este ambiente. Entonces, cuando vamos a hablar sobre el ambiente, que es provocador de experiencias, que acoge la vida de los niños y las niñas, empieza entonces a darse otras preguntas. Cuando nosotros tenemos un espacio vacío como este, ¿qué pasa ahí? ¿Qué invitaciones están teniendo estos niños y niñas para lograr jugar, co-construir, crear? Y miren lo que ustedes compartieron hoy. Es lo mismo que nosotros también necesitamos escuchar y compartir con nuestros niños y niñas. Porque si hay un sueño o si hay un deseo, ella
que se llama Lourdes, me dijo, este niño está muy triste porque su papá no está ya con él. A su papá lo mataron. Y entonces ahí dijimos, ¿y cómo le podemos ayudar en el ambiente para acogerlo? Entonces lo empezamos a transformar. Eso es lo que estamos buscando, que nosotros podamos hacer que estos espacios sean espacios seguros, protectores, pero también que sean espacios que escuchan las voces de los niños y las niñas. Esta es otra de las aulas que encontré. Aquí nosotros sí podemos tener un espacio que está con materiales, que se ven las producciones de los niños y las niñas, pero miren, está la maestra al frente y los niños detrás. Y además de eso, siempre estamos viendo producciones que son iguales. Entonces, cuando conversamos, la maestra me dice, no, es que uno de los niños no quiso dibujar esta vaca porque quería ser un perro. Y eso genera también conversaciones importantes alrededor del aprendizaje. Porque todos tenemos que pintar la misma vaca, ¿sí? ¿Y por qué la maestra siempre hay que estar al frente, controlando el grupo o transmitiendo lo que hay que hacer? Este es el momento, creo, muy, muy importante para todos nosotros, de cuestionarnos y de ver cómo podemos empezar a generar otro tipo de dinámicas en estos espacios. Y no solamente cuando hablemos del ambiente, imaginemos un aula o una sala. Los espacios son todos, porque el aprendizaje sucede 24 horas al día, 7 días a la semana. El aprendizaje sucede en la casa, en el hogar, en el parque, en el espacio público, en el hospital, en un centro de salud. Es allí donde nosotros necesitamos conectarnos. Y la necesidad es muy grande porque sabemos, ay sí, perdón, siempre se me olvida, Carlos, lo primero que me dijo esta mañana es, no se le olvide decirles que por favor se sienten. Mil disculpas. Y muchas gracias por su paciencia. Mil gracias. Entonces, estamos en un momento que es absolutamente único, donde hay una apuesta de país, hay una política, hay una estrategia de juego, hay diferentes modalidades de atención, hay una voluntad que nos está llevando a estos diálogos de la primera infancia. Y además de eso, la estamos priorizando. Estamos convencidos en El Salvador, así como en otros países de Latinoamérica, incluyendo Colombia, que es con los niños con quienes nosotros necesitamos construir un mejor presente. Pero todavía aquí, por ejemplo, hay más de 500,000 niños que no están siendo atendidos. No hay servicio para ellos. Entonces, es una oportunidad de nosotros poder impactar la vida de ellos desde otros ámbitos. Por eso es que tenemos que buscar que los ambientes se vayan hacia otros lugares, que donde sea que estén, siempre estén teniendo oportunidades para desarrollar habilidades, para desarrollar capacidades importantes para su vida. Y ahí entonces somos todos. Por eso es que me gusta hablar de una ruta. Aquí vamos a hablar de cómo se pueden construir esos ambientes, pero esto es un camino, y es un camino en el que hay que perseverar un montón, porque esto todo va cambiando y se va construyendo en la medida que yo voy conociendo también las necesidades de mis grupos, las necesidades de mis niños y niñas, pero también sus intereses, las posibilidades que se van dando. Vamos a conocer un poco la vida de Caleb,
Vamos a analizar medios y materiales y durante toda la mañana vamos a estar muy enfocados en una perspectiva sistémica, porque así como nos lo dice la Estrategia Nacional de Juego, es un asunto de todos, no solamente de nosotros que somos educadores, sino de los diferentes actores que están en otros sectores. Entonces es importantísimo que podamos conectar con ellos, que podamos alinearnos, articularnos en esta visión de aprendizaje y en esta visión de infancia que es la que queremos promover. Vamos a estar muy conectados con los niños y las niñas desde una imagen que nos dice: son protagonistas, competentes al aprender, niños capaces, niños y niñas que son líderes de su propio crecimiento, que nos cuentan historias, que nos hacen muchas preguntas, que quieren indagar, que son curiosos, que quieren también conocer el mundo y conocerlo a través de diferentes lentes. Es por ello que siempre cuando hablamos de los entornos donde sucede el aprendizaje y el desarrollo de los niños y las niñas, decimos que son espacios donde construimos cultura, porque es con ellos con quienes nosotros estamos ya no solamente reflejando lo que está sucediendo a nivel social, político, cultural, sino que estamos interpretando esa realidad y estamos construyendo cultura con ellos. Como hablamos de cultura, nosotros no podemos entonces olvidar quiénes son los otros actores que están involucrados. Entonces, miren, hemos estado desde el lunes en estos diálogos y ayer, por ejemplo, conversábamos sobre la importancia de la participación. Nosotros necesitamos estar muy abiertos y generar redes, porque en los centros educativos no solamente están los educadores, también están las familias, pero también están los profesionales de la salud, también están los profesionales de cultura, de recreación, de deporte. Es el momento en donde nosotros necesitamos saber qué pasa con mi niño, con mi niña cuando ya no está conmigo en mi aula, a dónde sucede el juego afuera, cómo está el ambiente afuera. ¿Cómo podemos conectar el espacio que rodea el centro educativo o el centro de cuidado con todo lo que está sucediendo adentro, con mi grupo de aprendizaje? Porque es ahí cuando nosotros ya empezamos a generar un sentido de participación, a construir un sentido de identidad y de comunidad, a construir agencia, a saber que cada uno de los niños y las niñas, cada uno de los participantes de la comunidad educativa tiene algo que aportar. Y son con ellos con quienes nosotros enriquecemos los entornos. No somos nosotros educadores en nuestro tiempo libre tratando de embellecer los espacios. Somos todos, porque todos compartimos el propósito. Sabemos que aquí lo que queremos es generar oportunidades ricas y significativas de aprendizaje para que sucedan cosas reales, porque cuando suceden cosas reales con los niños y las niñas es cuando logramos transformaciones. Pero eso lo tenemos que preparar, eso no viene de la noche a la mañana. Entonces, necesitamos sentirnos como una comunidad de aprendizaje. Necesitamos estar en una constante reflexión, retroalimentación, dialogar, cuestionarnos muchísimo, entender qué es lo que nos está limitando y siempre buscar soluciones, porque ahí es donde nosotros también empezamos a ser muy proactivos, creativos y a generar entornos donde pueden empezar a suceder cosas como esta. Ahora les voy a presentar a Caleb Ávila.
Caleb es un niño que conocí en el año 2009, visitando uno de los centros AIOTU en Barranquilla. Y yo soy artista plástica, soy educadora de primera infancia, y tengo fascinación por el paisaje urbano. En esa época yo estaba trabajando mucho con los postes de la luz. Y miren qué me pasó. Me pasó que me encontré a Caleb haciendo dibujos también de los postes de la luz. Y hubo una conexión. Es esa conexión la que quiero compartir con ustedes hoy. Porque nosotros necesitamos, primero que todo, construir vínculos y encontrar sinergias que me vayan conectando con los niños y las niñas. Entonces, vamos a escuchar a Caleb, por favor. Ya podemos comenzar el video. Gracias. Imagínense qué pasó en el año 2010. Empezamos a conversar con los papás y los hermanos de Caleb y las maestras empezaron a documentar ese proceso. Hubo una influencia de Caleb hacia los otros compañeros y compañeras. Empezaron todos a conectarse con este interés de cómo es que llegaba la luz a los postes y empezó toda una investigación y una conexión con el paisaje urbano que había alrededor del centro. Entonces, cuando con los maestros y algunas familias se salen a conocer cómo está todo ese paisaje, también se empiezan a descubrir elementos del entorno que podían servir para enriquecer el aula. Y empiezan a descubrir que ahí hay una playa y que esa playa tiene mangles y que están sucios, que olía muy feo y que había que hacer algo. Empiezan a darse producciones de los niños, los dibujos, las líneas, las letras que empiezan a aparecer en las paredes. A través de las documentaciones se empieza a contar esas historias. Y la familia de Caleb empieza a decir, nosotros no sabíamos que este niño tenía esas habilidades. Nunca se habían dado cuenta. El hermano mayor dice,
Ah, pero a mí también me gusta dibujar. ¿Y usted por qué nunca me lo había dicho? Ellos no tenían un entorno de conexión. Y eso es lo que nosotros queremos que suceda. En los ambientes, nosotros proveemos ese espacio para que haya un momento en donde las familias, en donde los adultos, en donde los maestros y los otros niños puedan comunicarse, puedan representar de diferentes maneras, a través de diferentes lenguajes, lo que están pensando. Es ahí cuando sucede comprensión, cuando sucede pensamiento. Es ahí cuando nosotros entonces empezamos a pensar, bueno, ¿y cómo puedo yo enriquecer este espacio para complejizar ese proceso? ¿Qué materiales son los que yo necesito? Si hay una indagación sobre el paisaje, sobre la luz, sobre los mangles, sobre el olor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué se imaginan ustedes si fuéramos nosotros los maestros que están ahora en esta aula? ¿Qué podríamos traer? ¿Alguien quiere compartir alguna idea? A ver. Podríamos un fin de semana llevar a la clase el día lunes materiales concretos, piedras, hojas secas, materiales del entorno para el lunes desarrollar un taller con los niños y las niñas y crear la actividad que se espera que desarrollen en la semana. Claro, me encanta esa idea. ¿Y cómo podríamos nosotros ayudarle a los niños a prepararse para el lunes con esa conversación? Podríamos iniciar quizás leyéndoles un cuento, ¿verdad? Un cuento que hable de los lugares, de la playa, de la naturaleza o de la comunidad, o también inventar un cuento, ¿verdad? Crear una historia de su comunidad, cómo es realmente, dónde viven. También mostrarles pequeños videos para que puedan observar láminas, imágenes, previo a desarrollar la actividad la siguiente semana. Preguntarles. También una guía, un mapa, claro que sí. Y también podríamos invitarlos a ellos a diseñar cómo va a ser esa actividad de lunes, ¿cierto? Porque igual ya ellos han estado afuera, ¿verdad? ¿Alguien más quiere compartir? ¿Por acá? Ah, por allí hay. Gracias. Hola a todos, fíjense que quiero comentar en sí, yo soy maestra, soy diseñadora gráfica y yo el diseño lo aplico en especial para la educación. Encontré una gran luz para la creatividad de los niños y poder desarrollarles, porque hemos tocado temáticas, por decirlo así, la granja. Ajá. Y yo soy bien así que me encanta llevar de todo tipo de material que tenga textura, que tenga para que ellos puedan descubrir. Y luego vamos a la construcción en el sentido de que, por ejemplo, si es algo que está en la comunidad, por ejemplo, en la granja, ¿qué animales hay dentro de su comunidad? Entonces, colocamos con las madres o con los padres de familia esa construcción. No solamente como vimos el ejemplo de decir, vamos a hacer todos una vaca. No, vamos a construir algo que usted ha visto. Y llevo, a mi familia me molesta porque dicen de que ahí ando peleando por el cartón o cualquier cosita, botellas o algo. Qué maravilla. Entonces, llevo literal así un costal lleno de cositas y yo les digo, todo lo que ustedes pueden ver acá, con esto podemos construir. Y salen unas creaciones de los niños y de los papás porque es conjunto. El niño puede tener la idea, puede expresarle al papá o a mamá, pero a veces no tiene como la forma, como dice usted, el diseño de las cosas. Entonces viene papá y mamá, ayuda, y para mí es importante que estén ellos ahí. ¿Por qué? Porque para mí ahora con el diseño y la educación, todo es posible. Hay un sinfín con ellos hay una imaginación tan grande
que le digo que yo me siento satisfecha cuando ellos crean algo propio. Eso. No porque yo diga, puedo colocar la temática, pero a mí me encanta cuando los niños dicen, esto hice yo, maestra. Muchísimas esperan ver gracias una por carita compartir. feliz. Mil gracias. Ok. A ver. Buenos días a todos. Yo soy la coordinadora de primera infancia del departamento de acá de San Salvador. Es un placer el ver que tenemos una asistencia bastante buena. Felicitarles por estar acá presente aprendiendo. Nosotros no dejamos de aprender nunca y lo estamos haciendo para la transformación de nuestro país. Gracias por estar este día acá. Fui docente por 11 años y la verdad cuando usted dice qué haríamos como docente, sabemos que en nuestros hogares, en nuestras instituciones, nuestros niños tal vez no tienen el recurso económico. Me traslado a los cantoncitos, ¿sí? A los cantones, donde no tienen un súper donde poder ir a comprar material. Nosotros como docentes, cuando queremos transformar la educación de nuestros niños, es un día viernes, el sábado nos vamos de compra, de shopping, y vamos al Dollar City, vamos donde sea y nos rebuscamos. Podemos hacer una actividad donde incluyamos a la familia, porque la familia es la base fundamental de una sociedad. Y todas las instituciones educativas no somos nada sin papá, mamá, porque es la primera escuela. Entonces, ¿qué actividad haría? Primero, decirle a los niños que lleven un muñequito de los que tienen animalitos, ositos, vacas, lo que sea. Que ellos tengan, no todos van a llevar lo mismo. Y podemos irles enseñando los tipos de animales, cómo se llaman, los sonidos que hacen. Aparte de ellos, también como docente, fuera a comprar pececitos que ya vienen con su caña de pescar. Llevaría un recipiente bastante grande, con agua, para poderles enseñar a pescar y que los papás se involucren. ¿Por qué? Ahí estoy preparando a los niños para la vida, porque viven cerca de un manglar. No sabemos si un niño de estos va a ser cuando esté grande pescador y va a poder llevar el sustento a su familia y va a poder emprender un negocio cuando esté más grande. Entonces nosotros debemos de tener ese enfoque de preparar a nuestros niños para la vida. Gracias a todos. Mil gracias. Me conecto contigo y con ustedes y así es como nosotros queremos, prepararnos para la vida y sobre todo poder construir experiencias que sean muy desde la colaboración, desde la cooperación, desde cómo a través de estos espacios pues el niño va sintiéndose muy autónomo, porque va entendiendo cómo poder caminar y moverse alrededor de ahí. Fíjense que con esta experiencia yo quería también sacarnos del aula, ¿sí? Y poder movernos alrededor, porque estamos conectando con los espacios que son rurales, con los espacios que están muy dispersos, donde a veces tampoco hay cómo ir a comprar nada. Y me encantaría que pensemos que el problema no es si lo puedo comprar o no. El problema es si yo estoy empatizando con los niños y las niñas, si realmente estoy escuchándolos y de ahí poder proponer cómo transformar y crear estas zonas de interés en nuestras salas, ¿sí? Entonces, cuando yo veo que hay experiencias en la playa, cuando estoy viendo que los niños ya necesitan empezar a escribir y queremos motivarlos para que se hagan carticas, para que se manden, o por ejemplo, como veíamos ahora, las bitácoras que se hacen cada vez que salgo, ¿sí? Entonces, nosotros ahí podemos poner el rancho, o sea, vamos haciendo representaciones de los espacios que son importantes dentro del contexto para los niños y las niñas, porque ahí hago también una conexión con la identidad, con quiénes somos y de dónde venimos. Y hablábamos de los materiales, y aquí me encantaría invitarnos a
que nos demos mucho la oportunidad de explorar con materiales que son abiertos, de explorar con materiales que nosotros con los niños y con las familias venimos y recogemos de los diferentes entornos donde estamos. Pero ahí nosotros los vemos no solo como materiales reciclados, sino como materiales que son no estructurados, materiales abiertos que yo categorizo, que yo organizo y limpio, y que con una intención muy pedagógica yo los voy disponiendo en el aula. Miren, esto que ustedes ven acá, por ejemplo, ¿a qué se les parece? Un microscopio, ¿verdad? Un telescopio, perdón. Ahí nosotros lo construimos porque queríamos con los niños ver mucho más allá. Nosotros no teníamos cómo ir y conseguir telescopios afuera, pero ahí es donde el imaginario y el juego entran a ser muy protagonistas. Porque lo importante en este momento es cómo lo construyo y cómo lo aprendo a manejar. Cómo también voy descubriendo instrumentos que me ayudan para construirlo. Es una estrategia fantástica para invitar a las familias a participar activamente en los procesos de aprendizaje de los niños y las niñas. ¿Por qué? Porque ellos son expertos en artes y oficios. Hay muchas habilidades que nos ayudan. Y además, en la medida que ellos vienen y nos colaboran, nosotros hablamos de la crianza, hablamos de la salud, hablamos de la nutrición. Y se va logrando mucho más consistencia en el lenguaje que usamos cuando conversamos con los niños y las niñas. También son oportunidades de nosotros poder ayudarnos a aprender a crear y desarrollar herramientas didácticas y pedagógicas que me ayudan en procesos ya más específicos, como por ejemplo el conteo, experiencias para la escritura creativa, para el peso, experiencias para poder entender los diferentes colores, el contraste, la armonización. Con estos materiales nosotros también podemos generar invitaciones para la textura, para la apertura sensorial. Imagínense que cuando nosotros vamos a un paseo cualquiera, y eso ojalá me lo prometan, que de ahora en adelante ustedes van a ser agentes catalizadores de estos cambios. Y es que cada vez que vamos a algún lugar traemos cosas que nos sirven para nuestros entornos con nuestros niños y niñas, ¿cierto? Entonces vamos a recoger elementos que ya no nos sirven en casa. Vamos a guardar y a proteger todo material que yo pueda pensar que me sirve. Accesorios que ya no sirven, recipientes que venían con productos en el mercado, cajitas, papeles, lapiceros que ya no escriben, telas, ropa que ya no me pongo, porque la idea es que con todos estos materiales yo regenero y yo construyo otros instrumentos para apoyar ese aprendizaje y sobre todo para que me ayuden a revitalizar las dinámicas que hay en el centro educativo o en cualquier espacio de cuidado. Además, porque esos son materiales que a los niños y a las niñas les están generando preguntas, los inquieta, los vuelve preguntones. Ellos quieren saber de dónde vino eso y eso porque está dañado y cómo lo puedo volver a arreglar, ¿sí? Eso también les provoca diseñar, como tú bien lo decías ahora.
Esos materiales incitan al cuidado, incitan a la sostenibilidad. Esos materiales a nosotros nos despiertan un pensamiento ecológico que es muy importante y además nos conectan con nuestros adultos, porque son materiales que están en todas partes. María Adelaida, ¿Ves? tenemos por acá algunas manos levantadas ¡Ay, qué porque maravilla! quieren participar. Me encanta. Sí les pedimos a quienes quieran participar que levanten la mano para que nuestra ponente pueda verlos y para que nuestros voluntarios también puedan acercar el micrófono. Gracias, gracias. Mi nombre es Katy. No me ve por acá. Hola. Hola. Hola, buenos días. Mi nombre es Katy. Cuando usted mencionaba de los materiales que usaríamos para ese caso específico, yo pensaba en mi grupo de estudiantes y pensaba, ¿por qué no llevar cemento y hacer un poste? Ajá, claro. ¿Por qué no llevar extensiones que ya no sirven y las desarmamos y vemos qué encanta. traen adentro? ¿Qué tipo de cable hay? ¿Qué materiales hay? ¿Qué cobre? ¿Qué recubre la extensión? ¿Cómo se construye? Así es. ¿Cómo funciona el enchufe? ¿Por qué? ¿Verdad? ¿Por qué no desarmar el enchufe y ver qué hay adentro? ¿Qué Claro. tornillos? ¿Qué desarmador? Cosas reales. Porque, como decía, preparar para la vida, realmente, o sea, la electricidad la necesitamos todos los días, todas las personas. Así Entonces, es. ¿por qué no ellos puedan experimentar cómo funciona crear, ya sea en el aula o fuera del aula, en el patio o en algún parque, no sé? Ir a ver el poste y construir uno igual o construir uno distinto o preguntarle, ¿cómo harías tú el poste? Totalmente. Entonces, poder diseñar eso en maqueta o no sé. Entonces, Y mira, quería por compartir la eso experiencia. te agradezco enormemente. Y por eso es que con las maestras decidimos que la hipótesis de Caleb iba a ser un proceso de investigación para todos, porque ahí nosotros podíamos involucrar el desarrollo de muchas capacidades. Y además de eso nos servía para tener elementos para la construcción, tener elementos para el diseño, para el modelado, para contar historias. También poder identificar, bien, ya vimos que en un poste hay electricidad y todo, pero ¿en dónde más? Claro. ¿O con qué otras cosas? Exacto. ¿Verdad? Está la electricidad hidráulica y bueno, Así tantas es. cosas. No sé, ya de eso Así no sé, es. pero podríamos investigarlo juntos. Claro. Y construir el aprendizaje o mostrarle a los niños de qué otra manera podemos… Co-construirle el aprendizaje con ellos, de manera que También podamos está ir la validando o orgánica. descartando esas hipótesis e ir encontrando otras soluciones. ¿no? Quisiera compartir rápido la experiencia y con eso termino. Yo tuve un estudiante con discapacidad, con autismo, en primer grado el año pasado. Y yo les llevé revistas de EPA, todos los salvadoreños conocemos EPA, ¿verdad? EPA es una ferretería muy grande aquí en El Salvador y tiene como revistas donde publican sus ofertas. Entonces yo agarré las revistas gratis de EPA y me las llevé al aula y les puse que viéramos imágenes de qué instrumentos para el hogar, de qué herramientas existen y todo. Entonces a mi niño con autismo le interesó mucho los ventiladores. Qué maravilla. Fascinado con los ventiladores. Entonces todos los días me pedía tijera, papel y pega. Y cada día él recortaba a como podía y construía un ventilador hasta que perfeccionó su ventilador de 1000 maneras. Entonces ahí tengo las fotos de cómo hizo tantos ventiladores y él fascinado con los ventiladores. Así que quería gracias por compartirles esa compartirnos experiencia. esa experiencia. Y celebremos a maestras como tú, como ustedes, que van llevando estas ideas y hacerlas realidad en sus aulas, ¿cierto? Porque esas son las
pienso yo, estrategias más exitosas que podemos tener y sobre todo cuando las compartimos entre nosotros y así aprendemos como grupo, ¿verdad? Ahora, lo único que quiero también ahí aprovechar, decir es, anticipemos, porque si por ejemplo vamos a traer el cemento y vamos a hacer un poste, nosotros necesitamos prepararlo todo con los niños y las niñas, que ellos sepan lo que va a pasar y que definamos un espacio que es el que va a tener el material y cómo se va a hacer y luego qué va a pasar y cómo lo vamos a organizar y qué va a pasar después. Hacemos el poste y lo podemos dibujar, lo podemos tener como para modelar otro tipo de experiencias, ¿cierto? Entonces, a lo que voy es, cuando el ambiente evoluciona y el ambiente va adaptándose a las dinámicas de aprendizaje que van pasando, nosotros como educadores necesitamos flexibilizarnos e irlo cambiando también. De esa manera vamos complejizando el aprendizaje de los niños y las niñas y yendo más allá de una actividad fragmentada hacia un proceso continuo de aprendizaje. ¿Sí? Tenemos más intervenciones. Sí queremos solicitarles que sean puntuales para que podamos participar varios de los que nos encontramos en el público. Muchísimas gracias. En primer lugar, agradecer a Dios y a nuestra primera dama por estos eventos. Felicitar a los maestros en su mes. Estoy solamente haciendo una reflexión. Cuando hablan de ambientes sostenibles generadores, me recuerdo yo del aprendizaje integral y esto nos lleva a poder llevar a los niños con una pelotita a hablar de lenguaje, a hablar de ciencia, a hablar de diseño, a hablar de tantas cosas, ese lenguaje integral tan importante. Y la otra cosa también nos lleva a reflexionar que es tan importante el aprendizaje cooperativo porque en estos espacios, estos ambientes sostenibles, así es, nos permiten la participación de padres de familia, de empresas y de todas las instituciones que tenemos que involucrarnos en estos esfuerzos. Así es. Gracias. Muy de acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, vamos a irnos hacia todo lo que es el día. Y aquí lo único que quiero es invitarnos a que seamos muy conscientes que la cotidianidad es propicia de aprendizajes también. Entonces, enriquezcámosla de belleza, que sea digna, que nosotros podamos entrar y encontrar mucho placer, que las pequeñas cosas que son muy ordinarias se vuelvan extraordinarias, que nosotros le pongamos mucha atención al espacio donde duermen los niños y las niñas, a los espacios donde ellos están yendo a comer, a los espacios donde se da el juego en el parque, a elementos. Por ejemplo, miren, la foto que hay allá superior a la izquierda son zapatos que las familias van encontrando y se cuelgan para dar un mensaje de que los niños que ya no están también son parte de la comunidad educativa. Evocan, simbolizan acciones, simbolizan también aspectos culturales que son importantes de reflejar en los espacios donde estamos con los niños y las niñas. Necesitamos que todos los espacios sean espacios donde algo sucede, que haya invitación. ¿Para qué? Para que los niños se sientan líderes, se sientan potentes, sientan que ellos son curiosos y que además tienen la capacidad de construir diferentes elecciones, que tienen la capacidad también de poder decirnos a nosotros como maestros, mira, yo quiero entrar a otros espacios, yo ya no quiero estar aquí jugando con esto,
quiero salir. Y nosotros los estamos escuchando, porque son esos sueños y esas realidades las que traemos siempre presentes a nuestros entornos educativos. Eso pasa cuando nosotros podemos venir y conectarnos con lo que está sucediendo en cada uno de los actores. Tú ahora mencionabas que es un aprendizaje cooperativo. Yo quiero venir y ver lo que está sucediendo ahí. Estas 3 personas, ¿quiénes son? ¿Quién me puede ayudar acá y contarme qué creen ustedes que está pasando ahí? ¿Sí? Por aquí, por aquí. Espérate un segundito para que te podamos escuchar todos. Gracias. ¿Invitaron a los padres a participar, a ver a los niños en su entorno, en la escuela o en Pero la miremos, comunidad? miremos esta imagen. ¿Quiénes son? Los abuelos, familia, vecinos, los niños con ellos, Ajá. interactuando en el espacio, ¿Y de qué estarán conversando? lo que le gusta. ¿Y qué será lo que le ve. gusta? Bueno, el niño se ve disfrutando del caballito, probablemente si en su entorno lo tenga o no, Así piensa es. en ello. Ok. La niña, Entonces, ¿ves? Esa es una manera de participar. Lo que tú estabas comenzando a decir. Necesitamos que participen. Espérate un segundito que aquí también nos quieren compartir algo. Hola, buenos días. Yo veo a un papá, a una abuela y a un niño que quizás la mamá no está y lo están apoyando en una actividad del colegio, por un Ok. vuelo. Ok. Ok. Estamos apoyando emocionalmente al niño por algo que pasó. Ok. Gracias. Sí, mi opinión lo voy a dar como madre de familia. Ujú. Generalmente en las actividades que dejaban siempre en las instituciones educativas, a la hora de trabajar siempre involucraba a mis hijos, cuando se hacían las llamadas maquetas, ¿verdad? Entonces los ponía a que ellos construyeran, cortábamos trocitos de madera, de escoba, de palos de escoba. En una ocasión se elaboró un parque con, ¿cómo se llama? Con postes eléctricos y la decoración de la fauna en el parque. Utilizamos trozos de escoba, de palo de escoba, ¿verdad? Wow. Se compraban los foquitos, de hecho guías navideñas que estaban guardadas, se sacaron, ellos iban colocando los tornillos de los postes, los colorearon, los pintaron, compramos las cositas o cortábamos plantitas naturales, se pegaban y todo. La cuestión está de que siempre busqué involucrarlos en las tareas que ellos presentaban, porque soy docente, pero no ejerzo ahorita, pero sí siempre he dicho que en el aula hay que valorar el trabajo y el esfuerzo que el niño hace, porque uno como docente se da cuenta en realidad cuando el niño es el que trabaja. Así es. ¿Verdad? Entonces, y como padres de familia, ¿verdad? Es de involucrarlos a que ellos trabajen y aprendan a través de esa creación. ¿Verdad? Así es. Entonces, esa es mi participación. Gracias, muchas gracias. Muy buenos días. Yo lo que puedo ver es la importancia que tiene la red familiar en el desarrollo sano e integral de los niños. Así es. No siempre puede estar mamá, no siempre puede estar papá, pero la red familiar es la que sostiene y la que ayuda en el crecimiento y el desarrollo emocional de la niñez. Así es. Me conecto muchísimo con ustedes, muchas gracias. Y eso es lo que yo quería que viéramos, lo que tú acabas de decir. Son momentos que
el ambiente educativo necesita estar para acogerlos, para que yo pueda tener espacios tranquilos de conversación, de juego. También espacios donde somos conscientes de lo que está sucediendo afuera, donde las historias y la oralidad vienen y se escuchan. Esas historias influencian acciones que se dan, porque estas conversaciones que se dan acá entran luego a conversaciones que se tienen entre los niños y las niñas. Y ahí es cuando nosotros empezamos a preguntarnos, bueno, por aquí podemos entrar a invitar a los niños a otro tipo de experiencias. Vamos a escuchar este video. Gracias. Nuestro medio es el reflejo de quienes somos y cómo vivimos. Habla sobre cómo nos relacionamos con el otro y con la naturaleza. Los centros AEIOTU promueven el uso responsable de los recursos e invitan a la comunidad a abrazar un modo de vida respetuoso con el otro y con la naturaleza. Desde nuestra práctica, inculcamos en los niños y sus familias que todo lo que nos rodea debe generar bienestar. Cuando abrimos las puertas de un centro AEIOTU, siempre iniciamos con un reconocimiento del lugar en donde nos encontramos. Los niños y los maestros analizan su comunidad y cuáles son las particularidades del medio que los rodea. A través de diversas exploraciones y haciendo partícipe a sus familias, ellos generan una conciencia sobre todo lo que su medio les ofrece, tanto lo maravilloso como lo desafiante. Al investigar y explorar todo lo que los rodea, ellos razonan sobre cuán importante es cuidar su medio, cómo pueden hacerlo y de qué manera pueden mejorarlo. Los niños entienden cómo y por qué cuidamos el agua, los parques o los materiales que tenemos, y de esta manera se vuelven responsables por ellos. En los centros AEIOTU invitamos a los niños, sus familias y nuestras comunidades a que interioricen la importancia de valorar los materiales por sus posibilidades y no únicamente por sus usos predeterminados. De esta forma, abordamos el reciclaje no solo como una estrategia de sostenibilidad, sino como un material que promueve ambientes innovadores que invitan a los niños a la exploración, que potencian su creatividad y fortalecen su habilidad de resolución de problemas. Es por medio de esa conciencia que logramos despertar en los niños un sentido de responsabilidad. Esa conciencia, que queda grabada en las mentes de los niños, se convierte en el vehículo para lograr personas interesadas en el desarrollo sostenible de sus regiones, en el motor que impulsa comunidades enteras a cambiar sus costumbres y a reemplazar viejos paradigmas con promesas de un mejor futuro para la humanidad. Promesas hechas realidad, palpables y replicables, así como las que se ven en los centros AEIOTU. Entonces, aquí lo que yo más quisiera es hacernos a todos una invitación a vernos a nosotros mismos como agentes de cambio. Generemos conciencia constantemente, diariamente, de qué podemos nosotros hacer con los niños y las niñas para lograr que nuestra realidad sea mucho mejor. Estamos viviendo en un mundo que es complejo. Tenemos muchas inundaciones, tenemos desastres naturales, tenemos diferentes situaciones de violencia. Tenemos la necesidad de ser muy conscientes, con una mentalidad infinita, muy optimista, sobre todo desde nuestro círculo de influencia, cómo podemos cuidarnos. Y eso es lo otro que quiero, y es que traigamos siempre ese
valor de lo que es el cuidado de nuestra vida, el cuidado de nuestro ser, de nuestro hacer, el cuidado de nuestro entorno. Y eso se refleja en el ambiente, se refleja en las acciones que yo tengo con mis niños y niñas, con sus familias, cuando invito a los líderes comunitarios, cuando invito a otras organizaciones a ser parte de este movimiento. Aquí, por ejemplo, volvemos a tener el grupo de Caleb, cuando salieron a conocer esos mangles y olía tan horrible. Aquí se hizo todo un movimiento de promoción del cuidado de los mangles y se invitaron a las empresas de agua, se invitaron a otras organizaciones que estaban en la comunidad para que con los niños y las niñas fueran y pudieran ver lo que estaba pasando. Trajimos muchos de esos mangles al centro educativo, los cuidamos, empezamos a regenerar desde el aula misma muchos de ellos y se empezó a ver otro ambiente. Esto duró alrededor de 3 años y aquí lo que quiero traer es el valor del tiempo. Si nosotros solamente quedamos haciendo actividades con los niños y las niñas, perdemos esas oportunidades de ir viendo las transformaciones que se pueden lograr cuando trabajamos de una manera colectiva. Cuando nosotros entramos entonces, por ejemplo, en estos procesos, podemos ver que las transformaciones sí se dan y que pueden ser sostenibles, porque no solamente se involucraron los niños y las niñas conmigo, sino también las familias y los líderes comunitarios, también otros sectores de la comunidad, todos con un fin en mente, que fue, venga, mejoremos los mangles. ¿Sí? Hoy en día existen y es un espacio que invita al juego de los niños y las niñas. Y siempre está en la mente de todos cuidarlos. Yo pienso que esa es una de las fuerzas que tiene el uso de todos estos materiales y de nosotros poder entender el ambiente que va mucho más allá de ser un espacio donde tú guardas materiales para hacer actividades específicas. Mientras que si yo lo veo como un ambiente que es posible de transformar, que se enriquece con las ideas y que también con las propuestas que traen las familias, los niños y las niñas. Miren esto. Esto a nosotros nos dice si influenciamos. Esas conversaciones que tuviste, que tú también viste en el parque, a nosotros nos informan de cómo es la vida íntima en el hogar de nuestros niños y niñas. Y nosotros nos interesamos por ver cómo podemos ayudar a que eso mejore. ¿Sí? Porque aquí están sucediendo ya juegos importantes que van cambiando las actitudes de los que están ahí. Personalmente tuve la oportunidad de estar en esta casa, una casa con espacios muy vacíos, una casa donde la familia estaba compuesta por 18 personas, entre los papás, algunos tíos, muchos hermanos y los abuelos. Me decían, todo el mundo llega a diferentes horas, nadie come a la misma hora y aquí no hay espacios para nada. Y fue momentos donde pudimos definir estrategias con ellos para con unas cajas simplemente delimitar espacios seguros para el juego de los niños. Y donde pudimos llegar también a acuerdos en donde se iba a respetar ese espacio y se iba a compartir con ellos. A los 8 meses regresamos a la casa y las dinámicas habían cambiado.
Las personas estaban conversando, estaban comiendo juntos. Se estaban conociendo. Empezaron a relacionarse de otra manera. El ambiente a nosotros nos trae posibilidades de afecto, de ser amables, de relacionarnos con mucho, mucho amor, con mucho respeto. Y yo pienso que eso es lo que nosotros también podemos hacer cuando entramos en estrategias que a nosotros nos ayuden a ver cómo los podemos cambiar. Eso no lo podemos hacer solos. Eso lo hacemos cuando podemos contar con la ayuda de otros. Cuando somos una comunidad de práctica que trabaja unida. Aquí nosotros estamos viendo algunas de las casas que reciben niños para el cuidado de los niños. Si ustedes ven, antes así estaba el espacio y allí llegaban 14 niños y niñas de diferentes edades. Luego, cuando empezamos a conversar sobre las posibilidades del ambiente y qué materiales se podrían traer, miren cómo se pudo lograr ver. Y empiezan también las maestras a entender que cuando el espacio se transforma, las dinámicas de aprendizaje también. Y allí se ve un cambio en la actitud de los niños y las niñas. Muchas veces a nosotros nos preguntan mucho, pero es que cuando hay tantos materiales eso todo es un desorden y hay mucho caos. Y los niños lloran y los niños desordenan todo. Entonces yo mejor los guardo, ¿verdad? Pero no. Cuando nosotros, al contrario, tenemos unas estrategias claras que a mí me dicen cómo puedo poco a poco ir introduciendo estos materiales y estos centros de interés a los niños y las niñas, y yo lo hablo con ellos y yo genero unas rutas de conocimiento de los materiales para que sepamos cómo se usan y dónde se guardan. El juego se da naturalmente. Y en la medida que el juego se vaya dando, los materiales van aportando. Y esto se empieza a ya vestir de todas las ideas y las representaciones de los niños y las niñas. Entonces la maestra Josefina fue una maestra que apoyó cantidades todos estos procesos. Una maestra que luego se volvió líder, una maestra que no le importó solamente estar allí con Daisy, sino que quiso venir e invitar a otras. ¿Para qué? Para que nosotros pudiéramos contagiar de esto a otros. Y así comienza algo que a mí me parece que es una de las mejores estrategias en las comunidades y es los centros de materiales. Cuando nosotros empezamos a ver que uno de los dolores más presentes que hay en la práctica educativa es la falta, la carencia de todos estos materiales, empieza a surgir la necesidad de poderlos tener como, digamos, en un centro de acopio. Pero podemos ir más allá de lo que es un centro de acopio también y entender que en estos centros de materiales hay encuentros. Se convierten en unas plataformas donde la voz de los niños, de las familias es escuchada, donde se pueden hacer intercambios, donde podemos generar laboratorios de pensamiento. Porque, miren, en los centros de materiales llegan toda esta cantidad de materiales desde los diferentes espacios, tiendas, graneros, supermercados, ¿sí? Los mismos vecinos,
que me van trayendo todos estos materiales. Los recicladores también son socios increíbles. Y con los niños y las niñas nosotros los vamos categorizando. Los categorizamos por color, por forma, por textura, por función. Y recogemos muchos de los juguetes que están y llegan dañados. No los desechamos, porque los juguetes dañados se convierten en una estrategia de, miren lo que está pasando acá, muñecas desbaratadas que son reconstruidas, rehechas por las mismas niñas y niños. Pero yo creo que eso provoca otro tipo de acciones, ¿verdad? ¿Qué podría pasar ahí? Empiezan a generarse estrategias de aprendizaje que tienen que ver con pensamiento crítico, creativo, que tienen que ver con cómo nosotros podemos mejorar esto o aquello. Cómo nosotros podemos ya ahí conversar con las familias y la comunidad sobre una economía que es circular, sobre un pensamiento que es desde el cuidado, desde el entorno mismo y cómo nosotros lo podemos mejorar, cómo lo podemos tener sostenible, cómo podemos resignificar todos estos materiales. ¿Sí? Ahora, estos centros de materiales son de nosotros, son de la comunidad misma, son porque tenemos la capacidad de movilizarlos, de movilizar a los líderes, a los diferentes actores. Y yo como educadora que soy, genero esas redes, porque me apasiona, porque creo en ellas, porque soy un agente de cambio. Y además porque todo esto lo estoy documentando. La documentación es algo que a nosotros nos ayuda a hacer visibles estos procesos. Si yo, por ejemplo, traigo todas estas muñecas desbaratadas y yo estoy viendo que mis niñas están allí juntándolas, las están ensamblando y les están haciendo vestidos, pero también les están haciendo otro tipo de artefactos. Y yo lo que estoy documentando como maestra es cómo lo están diseñando, qué cosas están diciendo. Y esto luego lo comparto en el centro. Eso a mí me ayuda a que todo lo que está sucediendo pueda movilizar a otros, porque ya no solamente lo que se ve es el resultado final, sino el proceso que se dio para llegar allí. Ahora quiero hacer una pausa e invitarlos a que todo esto que hemos ido conociendo de las historias de mi propia experiencia y las de Ae y tú, cómo conectan conmigo. ¿Qué me voy llevando ahora? ¿Qué recurso o qué idea me surge que enriquece mi equipaje? Allí, gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Cristina Hernández, trabajo en una escuela parvularia. Quiero decirle primeramente que agradezco a Dios la oportunidad de estar aquí esta mañana y también agradecer al Ministerio de Educación el que se nos abran estos espacios, porque creo que no hay nada más enriquecedor que venir y escuchar a alguien desde su experiencia, porque ver la experiencia que usted nos ha presentado nos abre las puertas mentales a nosotros para crear nuestras propias experiencias. Gracias. Basadas en nuestras realidades educativas. También decirles que
si Dios nos permite, hacia ahí vamos. ¿Por qué digo esto? Porque el nuevo currículum de primera infancia nos lleva hacia eso. Así es. Porque ahora tenemos, si bien es cierto, tenemos procesos que los niños deben cumplir y también hay descriptores de progresión que nosotros debemos ir observando en los niños, pero ahora se nos dice el qué tenemos o el qué el niño puede alcanzar hasta cierta edad y no nos dice el cómo. El cómo viene de la creatividad de los maestros, de cada uno de nosotros. Fíjese que nosotros en la primera planificación mensual de los aprendizajes que tuvimos, una de las dificultades de las que hablábamos era el no conocer a profundidad. Bueno, aunque solo tenemos una parte del currículum o del programa de estudio, que es un extracto el que se nos ha entregado, pero nosotros podemos ver ahí lo esencial de ese documento. Entonces me decían las compañeras, pero ¿y ahora cómo vamos a hacer? Porque venimos acostumbrados de una manera de enseñar que se nos dice el qué vamos a ir a dar. ¿Verdad? Si bien es cierto, el programa anterior era muy bonito, porque me encantaba porque todo estaba basado en el juego. Me encantaba enseñar las partes del cuerpo a través del cuento de la pilocha, o me encantaba hacer una actividad de científicos, o haciendo una limonada, haciendo una cosa tan sencilla, o hacer un día en el que nos convertíamos en un restaurante. Era muy bonito, pero toda esa experiencia ahora las podemos aplicar en el nuevo currículum, pero basada en los intereses de los niños y las niñas. Así es. Yo les decía a mis compañeras, hagamos una cosa, vamos a hacer una práctica. Cuando regresemos, creo que fue viernes, cuando regresemos con los niños, peguemos un papelón y preguntémosle a ellos qué les interesa aprender. Así es. Gracias por compartirlo. Surgió una gran cantidad, no sé si puedo seguir. ¿Puedo continuar? Trata de… Entonces surgió un montón de ideas que ahora me hacen pensar a mí que vamos por el buen camino, porque mientras los niños de 5 están queriendo montar un huerto escolar, los otros están trabajando las monedas u otra actividad. También decirles, compañeros, que algo muy interesante es que se le queremos dar como mayor énfasis en lectoescritura. Decirles que en primera infancia no lo veamos solamente como el hecho de decodificar o transcribir, es parte de, pero es parte de algo muy grande. Así es. Y quizás puntualizar y terminar con una experiencia. Mi hijo, que hoy tiene 17 años, fue mi alumno cuando estaba en parvularia 6. Y un día lo escucho yo en la casa leyendo así bien fluidito, bien bonito, leyendo un libro. Y le digo yo, bueno, Chele, le digo yo, bueno, Chele, yo soy tu mamá y soy tu profesora. Y no me daba cuenta que vos ya puedes leer. Y me dice él, mamá, pero si usted nos dice que todos podemos leer, que solo nos falta que lo descubramos. Y que para leer lo único que necesitamos, porque yo considero que la conciencia fonológica es de las mejores formas en las que podemos abordar la lectoescritura. Claro. Y me dice, y usted dice que las letras tienen sonido. Yo solo hago los sonidos y así descubrí que yo puedo leer. Mil gracias. Así es que yo les invito, compañeros, solamente a decirles que en este proceso de lectoescritura y en este nivel de primera infancia, hagamos que los niños se enamoren de los libros y de la lectura y la escritura. Gracias. Qué hermoso, gracias. Gracias por compartir eso. Totalmente, nos conectamos con ella. Adelante. Tratemos de compartir de una manera muy, muy corta para que podamos escuchar a más personas. Bueno, buenos días. Yo no soy docente, soy nutricionista y realmente créanme que esta parte de la educación pues todo lo llevamos como parte del complemento y equipo multidisciplinario. Realmente esa parte de la educación, la enseñanza, el reciclaje, o sea, viene de adentro y no de afuera. No solamente tal vez la parte técnica, ¿verdad? Sino Así que es. conocer realmente la necesidad de la comunidad justamente haciendo uso de lo que tienen, ¿verdad? Para que puedan ser autosostenibles. Entonces, de verdad, muchas gracias porque complementa también esa parte de la labor de educación, Claro. ¿verdad? También del equipo multidisciplinario. Y pienso que tiene todo que ver con lo que tú hablabas ahora de toda esta reforma curricular. O sea, cuando nosotros estamos entrando en procesos de exploración, de experimentación, de descubrimiento, y lo hacemos es a través de
todas las diferentes oportunidades que hay, los momentos que hay. Exacto. Sí, porque realmente a veces de lo Perdón. ideal, ¿verdad? De los carbohidratos, de eso, saber Sí. realmente lo que tienen, con Claro, lo que cuentan, claro. y cómo incluso mejorar, ¿verdad? El estado nutricional de los niños, Claro. no solamente como dicen con lo ideal, ¿verdad? Con la teoría, sino que ya llevando a la práctica y al involucramiento. Así es. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, gracias. Yo ahorita se me ocurría el jugar a los agricultores y con la ayuda de las mamás recolectar semillas de los chiles verdes, los tomates, Uy, sí, ponerlas qué a maravilla. secar y conseguir las botellas recicladas para que cada familia pueda cultivar una hortaliza, por decir, cada Ajá. familia algo diferente, a estudiar anteriormente cuánto se lleva el crecimiento de esa semilla para poder obtener el producto, para sembrarlo en distintas épocas y en una fecha determinada tener todo el producto en el aula y con la ayuda de los niños hacer una ensalada, una sopa, Ay, no sí, sé, qué maravilla. algo, y que ellos se vean involucrados junto con su familia Eso. para hacer algo que realmente las familias necesitan por lo económico. Ay, son esas ideas las que me llenan de esperanza porque llevan a una acción diferenciadora. Buenos días, mi nombre es Ana y llevo la carrera de licenciatura en atención a la primera infancia. Y esta charla me ha recordado a una materia que yo llevé en mi primer ciclo, que es desarrollo humano para la primera infancia. Y me acuerdo de una exposición que tuve, que expusimos el tema del desarrollo psicosocial, pero específicamente a mí me tocó exponer la iniciativa versus culpa. Y eso me ha recordado a que prácticamente el niño, desde que está chiquito, comienza a explorar el mundo, a usar la motricidad fina y la motricidad gruesa. Eso. O sea, prácticamente los niños son un mundo. Y ellos comienzan a explorar las texturas, comienzan a es. descubrir los colores, comienzan a preguntar, mamá, papá o quién sea el encargado para qué funciona esto. Claro. Y el mayor ejemplo que tengo ahorita es mi hermano que tiene 12 años. A él de chiquito se le cohibió mucho el coloreo. Entonces ahorita es como que está en ese, digamos, proceso. Bueno, yo lo llamo proceso porque yo soy la que hace las actividades con él. Yo lo estoy impulsando a que él coloree porque él es muy cohibido en eso. Entonces me dice, Anita, me da miedo colorear. Y yo le digo, no te preocupes, yo no te voy a decir nada. Y me sorprende tanto de que de pequeño se le cohibió y yo misma que llevo el proceso con él, es como he visto el mundo que tiene en su mente. Es increíble, la verdad. Gracias por compartirlo. Buenos días, agradecerle a usted por compartir su experiencia y me han surgido Gracias. muchas ideas. Para comenzar, nosotros los adultos somos facilitadores de procesos educativos. Eso. Y en las universidades deberían de tomar ahorita este elemento nuevo como país, como estamos pasando por un proceso de poner una materia para que tengamos autoformación de los materiales reciclables para que sea sostenible en nuestros Buenísimo, áreas de vamos a trabajo. diseñarla. Buenísimo. Y la otra situación es también con los modelos nuevos que se están impulsando en las comunidades, como las visitas domiciliarias, los círculos de familia, Así que es. llevemos estas estrategias de los materiales del entorno para que sean sostenibles y los aprendizajes de los niños sean a través de su medio ambiente. Esta ponencia que nos ha traído nos trae a reflexionar muchas. Ay, qué maravilla. Gracias. Gracias, me encantan todas esas ideas y vamos a hacerlas realidad. Ahora, siempre pongámoslas en cuestión y abrámonos a que todo lo que hacemos y pasa en la vida cotidiana de nuestros centros sea para ser reflexionado, para ser cuestionado,
para que tengamos una cultura de la mejora continua. Ahora en nuestra segunda sesión vamos a hablar un poco más sobre cómo la evaluación y la evidencia de todo esto nos ayuda a mejorar nuestra propia práctica. Pero lo que más quisiera es que sí nos sintamos que con cada palabra, con cada acto, nosotros estamos generando cambios que son importantes. Y quiero que se lleven a Caleb con ustedes y que piensen que como Caleb son muchos de nuestros niños y niñas. Pensemos no solamente en lo que está pasando hoy, sino que lo que pasa hoy afecta ese futuro. Entonces tengamos siempre muy presente qué es lo que nosotros queremos decirles a los niños y a las niñas en 10 años, por ejemplo. ¿Qué queremos que pase? Y con esto quiero compartirles unos testimonios que son de verdad muy anclados a mi corazón. Testimonios que vienen ahora en la segunda sesión. Entonces, ojalá podamos seguir conversando y podamos conectar todo lo que estamos viendo de lo que acabamos de ver, de ambientes y de materiales, con nuestra próxima conversación, que va a ser sobre el juego y el arte como centro de la práctica pedagógica.